Tras el encuentro público-privado de alto nivel, organizado por LIDE Paraguay, durante el panel, los principales CEOs y ejecutivos del sector empresarial de la región abordaron sobre los puntos esenciales en materia de relaciones comerciales entre el Mercosur y la Unión Europea, apuntando siempre en llegar a un acuerdo que favorezca a ambos bloques y garanticen que los países partícipes del Mercosur desarrollen un mejor desempeño económico. Asimismo, rescatan las oportunidades con las que los países miembros experimentarían al mantener relaciones con la UE, siempre y cuando teniendo en cuenta la importancia de mantener beneficios recíprocos e inclusivos. Ciertamente es un proceso complejo, va a tomar su tiempo, estas cosas no se hacen de la noche a la mañana. Los dos grupos tienen otras agendas también de mucha envergadura, tanto en lo interno, como sería la consolidación y ampliación de la cobertura temática en cada uno de ellos, y en lo externo, pues el ejemplo clásico que estamos viviendo es esta negociación de Mercosur con la Unión Europea. La Alianza del Pacífico, por su parte, también está negociando con Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Canadá para ampliar un poco su relacionamiento. Ya sabemos que cuando menos inicialmente, y regreso aquí a Mercosur Alianza, no se está pensando en un acuerdo de grupo a grupo, sino que el acercamiento se va a dar más bien en puntos de coincidencia en los que ambas agrupaciones puedan colaborar o tengan interés en colaborar. Sus presidencias son temporales y, por ejemplo, la Alianza del Pacífico no cuenta con una secretaría fija, como es el caso de Mercosur. Todo eso influye en el acercamiento. Decía yo que más bien van a ser aproximaciones en diferentes temas donde se van poniendo de acuerdo. Ya se cuenta con una hoja de ruta, se acordó en abril del año pasado en Buenos Aires. Es una hoja de ruta clara y amplia. Ahora hay que ir desglosando, hay que ir trabajando en cada uno de los elementos que tiene, cadenas regionales, facilitación, etcétera. De hecho, en relación a la Alianza y al Mercosur, el próximo 21 vamos a dar a conocer allá en Montevideo, en la sede de la ALADI, una publicación, la vamos a dar a conocer por primera vez de la CAF, CEGIF y ALADI, en la que el canciller Loizaga participó, como participaron también otros cancilleres del Mercosur y luego personalidades como Alicia Bárcenas, Enrique Iglesias, Chacho Álvarez, que fue el secretario general de ALADI antes del que habla. Una relación de colaboración para un crecimiento solidificado es lo que esperan como resultado al acercamiento que pretenden definir ambos grupos comerciales. También indicaron que este tipo de negociaciones deben ser analizadas detalladamente, teniendo en cuenta cada factor que influirá a... Esta negociación se inició hace casi 20 años, 1999. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué fue tan lento todo este proceso? Y es lo que nos hemos quejado los empresarios por la injerencia la política en el proceso, ¿verdad? En los dos grandes países del Mercosur, en Brasil y Argentina, llegaron gobiernos con una visión mucho más cerrada, le cambiaron el sentido al Mercosur de ser un espacio de libre comercio a ser un espacio social y político. Hemos padecido nosotros justamente el problema político, y eso demoró casi todos estos 18, 19 años que lleva esta negociación, ¿verdad? Por suerte han habido cambios, vientos de cambio en los dos países grandes, pero me preocupan un poco de que estos vientos de cambio tienen ciertas urgencias. Todos sabemos que en Argentina el gobierno de Macri necesita este tipo de acuerdo. Ha tenido dificultades para aprobaciones de reformas importantes en el nivel interno y necesita mostrar logros del nivel externo. Por el lado de Brasil estamos ante un gobierno de paso, un gobierno que se va a fin de año, que tuvo la suerte, diríamos, hoy tenemos la suerte de que este gobierno nombró a un ministro, como nunca Brasil tiene hoy una cabeza, que es el ministro Meireles, que conduce toda la política económica de Brasil, ¿verdad?
maneja el Ministerio de Hacienda, Planificación, Industria y Comercio, todo está bajo una coordinación muy fuerte, que lógicamente nos preocupa que cuando él no esté, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando no haya esa conducción tan clara como la que hay hoy en día y Brasil vuelva nuevamente a tener cupos en los diferentes ministerios? Y ahí hay también intereses encontrados que pueden hacer que, si no aprovechamos esta ventana que tenemos política en este momento, esto se pueda complicar a partir del año que viene, ¿verdad? Por otro lado, también dicen algunos que Europa quiere firmar, y eso tal vez el canciller nos pueda ampliar, quiere justamente esperar que pase este gobierno brasilero de transición y tal vez firmar recién el acuerdo el año que viene. Entonces, es un comentario que escuché en Brasil, sobre todo, ¿verdad? Con lo cual, lógicamente, todo eso alarga los plazos, ¿verdad? Una vez que se firme, ustedes tienen que saber que este acuerdo tiene que ser traducido a 27 idiomas de la Comunidad Europea, de la Unión Europea. Eso ya nos lleva casi un año de plazo. Y luego tiene que pasar por el Parlamento Europeo, ¿verdad? Y pasar por los congresos de Paraguay, Argentina y Brasil, ¿verdad? O sea, para que esto entre en vigencia tenemos prácticamente 2 años. Y a partir de ahí entra un proceso de reducción arancelaria de casi 10 años. O sea que prácticamente vamos a tener el acuerdo vigente totalmente allá por el 2030 prácticamente, ¿verdad? Pero hay que hacerlo, ¿verdad? Hasta el camino más largo, dicen los chinos, empieza con un primer paso. Hay que dar esos pasos. Nos demoramos 20 años en dar ese primer paso. En ese sentido, yo celebro que estemos cerca y no importa que sea largo, hay que dar ese primer paso y va a ser un gran logro que se pueda dar cuanto antes posible porque, repito, la ventana política puede cerrarse el año que viene, ¿verdad? Puede tener más dificultad para pasar por los congresos y aprobarse esto, sobre todo en nuestros 2 grandes vecinos. Para Paraguay el acuerdo es muy positivo. Yo le decía justamente a nuestro moderador de que Paraguay un poco está ubicado en el lugar equivocado geográficamente. Estamos ubicados en el Mercosur desde el punto de vista de que estamos rodeados de 2 grandes países muy grandes, muy proteccionistas y muy poco competitivos en el tema industrial, ¿verdad? Entonces, sin embargo, Paraguay es una economía mucho más parecida a la de la Alianza del Pacífico, ¿verdad? Una economía pequeña, una economía abierta, un país que es competitivo en muchos sectores, ¿verdad? Entonces, pero estamos, y vamos a estar de por vida en este lugar geográfico, tenemos que manejar esas 2 cosas, ¿verdad? Igual que, sí. Bueno, entonces yo creo que tiene ventajas. Este boom de commodity que tuvimos en estos 20 años, estos 12, 15 años, ha llegado a su final, prácticamente va a seguir siendo un motor importante, sin duda, ¿verdad? Pero acá está, celebra usted el ministro de Industria y Comercio, ¿verdad? Y ustedes están trabajando muy fuertemente y muy bien en promover Paraguay, en promover la industrialización de Paraguay, en promover la integración a las cadenas industriales de los países, principalmente de la región, de Brasil específicamente, ¿verdad? Y ese es el futuro de Paraguay. Paraguay, si quiere crecer, tiene que iniciar un proceso agresivo o continuar este proceso agresivo de industrialización, pero para poder hacer ese proceso requiere de mercados. O sea, la clave en un mercado pequeño nadie va a invertir para el mercado local nomás, ¿verdad? Requerimos integrarnos, para lo cual estos acuerdos como de la Unión Europea o el acercamiento a la Alianza para el Pacífico es el camino que no tiene otra alternativa para Paraguay que recorrer, ¿verdad? Hay temas que sí me preocupan también dentro de Mercosur, que hay que seguir profundizando. Yo creo que justamente la solución de un problema puede ser después el nuevo problema, ¿verdad? Eso hemos aprendido mucho en la banca, de que solucionar un problema puede constituirse en el nuevo problema, ¿verdad? Yo siento, y celebro que esté el ministro de Industria y el canciller aquí, ¿verdad? Siento de que hemos pasado de ser un país o desconocido o conocido, mal conocido, principalmente en Brasil, a ser un país con mucho más valorización y más conocido positivamente. Pero evidentemente al pasar a esa otra etapa, diríamos, se despiertan temores y otros tipos de problemas, ¿verdad? Hoy claramente, y todo lo que estamos aquí sabemos, hay sectores en Brasil que ven con preocupación este avance de Paraguay, sectores políticos, sectores empresariales, ¿verdad? Y realmente hay que jugar muy inteligentemente. Yo siempre repito la frase que me escuché de Sergio Abreu, el senador uruguayo. Él decía, jugar de chico es una vocación.
ser un país chico es toda una vocación, hay que saber jugar de chico, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber jugar y sacar ventaja de eso, pero con mucho cuidado porque aquí al lado tenemos países muy grandes, muy proteccionistas, ¿verdad? Que realmente pueden obstruir, diríamos, este proceso de integración que estamos viviendo, ¿verdad? Bueno, para ir cerrando un poco, yo creo que el acuerdo para Paraguay es muy positivo. Paraguay es un país competitivo, justamente a diferencia de nuestros dos grandes vecinos que tienen problemas de competitividad. Ellos ven como amenaza y por eso piden un periodo largo de adecuación, de reducción arancelaria, de manera que teóricamente en ese periodo largo el Brasil tiene que hacer, y Argentina hacer reformas estructurales, bajar ese costo Brasil que es tan grande, ¿verdad?, para hacerlo competitivo y poder aprovechar el acuerdo, ¿verdad? Si no, el acuerdo es una amenaza muy grande para ellos, ¿verdad? Y bueno, ahí yo tengo mis dudas sobre la viabilidad política que estos países grandes puedan avanzar en un proceso de reforma fuerte. El virus del populismo ha infectado a estos países desde hace mucho tiempo y es muy difícil políticamente desmontar todo eso. Entonces, yo veo que este acuerdo, que para Paraguay es muy positivo, puede ser, diríamos, una amenaza para países grandes y no competitivos como son nuestros dos grandes vecinos, ¿verdad? Entonces, repito, hay que presionar para que se haga este acuerdo. Hay una ventana política en los dos países grandes que a lo mejor no tenemos ya el año que viene y habría que presionar que se haga. Y repito, es un acuerdo que va a traer muchos beneficios para Paraguay. También indicaron que este tipo de negociaciones deben ser analizadas detalladamente, teniendo en cuenta cada factor que influirá una vez que se concrete el acuerdo. A su vez, remarcaron que Paraguay necesita integrarse a nuevos mercados.